Son las 7 de la mañana. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. Buenos días, es viernes 24 de octubre. Estamos ya en directo también a través de la pantalla de Televisión Canaria. Si a la tercera va la vencida, no lo sabremos hasta no superar los 15 días que el Tribunal Supremo ha dado como ultimátum al Gobierno del Estado para que asuma la acogida de menores migrantes solicitantes de asilo. El alto tribunal ha sido contundente en este tercer requerimiento de 15 días improrrogables para que se cumpla con un proceso de traslados que el Ejecutivo Regional estima que está siendo muy lento. Alfonso Cabellos, portavoz del Gobierno, y Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial. Ahora le da un plazo improrrogable de 15 días y al final algo que llevamos reclamando semana tras semana desde Canarias, que es dejemos de marear la perdiz, cumplamos con Canarias y cumplamos con esos niños y esas niñas. Que se nos demanda más rapidez, lo vamos a intentar hacer con el máximo de los esfuerzos, pero indudablemente si hubiésemos tenido un apoyo mayor y sobre todo no negativas claras y flagrantes, como ha hecho el Partido Popular. Esto mientras en el Parlamento de Canarias hemos asistido a un discurso, el de Vox, donde vincula migración y delincuencia. Todos los países, territorios europeos donde se han producido procesos de inmigración ilegal desbordados en el espacio y en el tiempo, en todos ha aumentado la criminalidad violenta. Esto es el Parlamento de Canarias. Sí. Hay discursos que se pueden dar en cualquier, en base a la libertad de expresión, se pueden dar en cualquier sitio, pero aquí hay que ceñirse al respeto del decoro, de la dignidad. Usted está atentando contra el respeto y la dignidad y el decoro de una institución que es la Fiscalía. Ha sido la llamada al orden de la presidenta de la Comisión de Gobernación y Justicia, Socorro Beato, pero también abandono de sus asientos de los diputados socialistas y Nueva Canarias tras el discurso donde el portavoz nacional en materia migratoria de Vox, Samuel Vázquez, también ha puesto en cuestión los datos aportados por la Fiscalía. La que depende jerárquicamente por estatuto del fiscal general del Estado imputado en causa criminal, esa es la que va a venir. Porque es el estatuto de la Fiscalía, lo conocen que los jueces son independientes, inamovibles, pero la Fiscalía no. Esto lo saben, ¿no? Y recordaremos aquella infausta frase de quién depende la Fiscalía, ¿no? Palabras que han causado indignación en el resto de partidos políticos. No buscan la verdad, buscan un fin electoralista. Hace tiempo que abandonamos, afortunadamente, el derecho penal de autor. Por la fisionomía de las personas se podría castigar. No se debe tocar de oídas, sino con una partitura, algo que le recomiendo a todos los que estamos aquí. Los aprovecharé, ya que el próximo lunes tendremos aquí a la fiscal general de Canarias. Y nos hará las apreciaciones que ella considere necesarias, los datos oficiales. También fue el día de ayer en el que fijarnos en la pobreza sin hogar, pero con sueños. Ha sido el lema con el que Cáritas ha querido llamar la atención sobre la situación de sinhogarismo en la provincia de Las Palmas. La historia de José y Andrea nos pone en la piel de esas personas que han tenido que vivir en la calle. Me la busqué la manera yo de salir adelante, porque yo dije, yo estoy acá, hay que seguirla, hay que buscar opciones. Aunque una persona está en un abismo personal, se puede salir simplemente pidiendo ayuda y reconociendo que tenemos un problema. Pues han sido 1.571 las personas sin hogar que fueron atendidas por Cáritas en 2024 en la provincia de Las Palmas. Así comenzamos, así continuamos en De la Noche al Día. Desde las 6:30 le estaremos acompañando, ya saben ustedes, hasta las 11 de la mañana en esta jornada de viernes 24 de octubre y siempre invitándoles a participar con nosotros a través de esa vía que es nuestro WhatsApp, el 616-486-754. Además, invitándoles también a participar para que nos cuente cómo están las temperaturas, cómo está el lugar en el que se encuentra, cómo está la carretera y aquello que le preocupa para que nosotros lo transmitamos aquí a través de nuestros micrófonos de la radio pública. Un programa que hacemos de la mano de Eva García en la coordinación, Elena Barrios en la producción, en la realización Aday Palmero y Rubén Rodríguez, en Televisión Canaria Gemma Pérez. Es viernes 24 de octubre y así continúa De la Noche al Día. De la Noche al Día, Estíbaliz Pérez. Pero este viernes trae más noticias. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Eva García, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Estíbaliz. El Tribunal Supremo da 15 días al Gobierno estatal para que acoja a los menores migrantes. A los solicitantes de asilo que se encuentran en las islas, la Sala de lo Contencioso Administrativo es quien ha hecho este requerimiento tras recibir un escrito por parte del Gobierno de Canarias alertando del insuficiente ritmo de estos traslados. La consejera canaria de Bienestar Social, Candelaria Delgado, espera que no haya piedras en el camino, que ralenticen la salida de menores. A su juicio, el Gobierno no estaba poniendo todo sobre la mesa para crear las plazas que permitieran la salida de estos menores, ya que no hay ahora excusas para demorarse. Otra vez el Supremo, o sea, los órganos judiciales,
vienen a dar la razón a esta comunidad autónoma, a este Gobierno de Canarias, que además ha puesto todo de su mano para que esto se llevara a cabo. Incluso, como ya indiqué el pasado martes, adelantando esos expedientes cuando ni siquiera el Estado nos lo había solicitado. Con lo cual, es que no sé, pues esperemos que de verdad ahora hagan caso al Supremo. Esto en el día en el que han seguido llegando embarcaciones a Canarias. La última noche apunta a mujeres en Lanzarote con 24 personas a bordo. Antes, una patera con 11 migrantes, todos varones de origen magrebí, era rescatada a 40 millas al sur de Gran Canaria, según informaciones de Salvamento Marítimo. Sánchez pide a la Unión Europea medidas legales para reducir la compra de vivienda no residencial. La crisis de la vivienda que ha llegado a la Unión Europea, sus líderes solicitaron al Ejecutivo Comunitario que presente un plan para promover la vivienda asequible. No se ha llegado a ningún acuerdo, pero es la primera vez que esta discusión llega a una cumbre europea. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido tomar medidas legales, ya que el actual sistema, ha dicho, especula con un derecho imposibilitando proyectos de vida a muchos ciudadanos. Que habilitemos fondos para construcción de vivienda protegida, que pongamos en marcha mecanismos para poder poner freno a la especulación en la compra de vivienda para no uso residencial y finalmente que nos habiliten palancas también a nivel europeo para poder hacer frente en las grandes ciudades a las zonas tensionadas. El Gobierno de Canarias aplaude la estrategia de vivienda a precios asequibles que ha presentado la Unión Europea. En unos días el consejero del área, Pablo Rodríguez, estará en Bruselas para reunirse con la Comisión. Allí le explicará las particularidades del mercado de la vivienda en nuestro archipiélago. A principios del mes de noviembre vuelvo a ir a Bruselas, también convocado por la propia Unión, por la propia Comisión, para tratar precisamente todo lo que tiene que ver con las especificidades de nuestra tierra, en base a lo que especifica el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, para precisamente que se contemple las condiciones de Canarias, entre otras cosas, la limitación o la posible limitación por parte de extranjeros no residentes de la compra de vivienda. La economía canaria no se enfrenta a ningún frenazo. Solo a una desaceleración en el crecimiento de los últimos años, según la directora de la Cámara de Comercio en Santa Cruz de Tenerife, Lola Pérez, y de esta manera corrige esa previsión que realizaba el Gobierno autonómico, que nos enfrentamos a una caída económica. Se prevé que para el próximo año, según la Cámara, nuestra economía crezca un 3,9%, medio punto menos que este año. No podríamos hablar de un frenazo de la economía, lo que se está produciendo es una desaceleración en el ritmo de crecimiento. Efectivamente, el crecimiento de Canarias en el año 2024 fue del 4,4% y bueno, la previsión que está haciendo el Ejecutivo ahora mismo es de que el 25 hay un crecimiento del 2,9%. Un acto vandálico deja fuera de servicio una estación sísmica de Involcán. Es una de las estaciones sísmicas que tienen concretamente en la isla de La Palma, en Fuencaliente. En concreto robaron paneles solares, baterías y un módem de comunicaciones, además de cortar cables de conexión, lo que ha dejado fuera de servicio parte del sistema de monitorización sísmica en la isla de La Palma. Este tipo de acciones ponen en riesgo el funcionamiento del sistema y también la seguridad. Estar tranquilo es sentirte seguro y con Caja 7 ahora es más fácil que nunca. Con nuestro plan Disfruta Seguro podrás agrupar tus diferentes pólizas en una única tarifa con bonificaciones y ventajas exclusivas. Descubre cómo proteger con nosotros tu coche, hogar, vida y mucho más en cajasiete.com/seguros. Caja 7, comprometidos con nuestra gente. Y vamos ya con los deportes porque estamos ante un viernes de mucho fútbol. Juegan la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife. Joaquín González, buenos días. Hola, buenos días, Estíbaliz. A las 7:30 de la tarde, la Unión Deportiva Las Palmas visitará el Alcoraz para medirse a la Sociedad Deportiva Huesca en el fútbol de Segunda División. Y a las 8:15 en la Primera Federación, el Club Deportivo Tenerife jugará en la Cesarre ante el Baracaldo Club de Fútbol. Se lo contaremos desde las 7 de la tarde en nuestro Todo Goles Radio. Los amarillos, invictos a domicilio, buscarán un triunfo que los mantenga en puestos de ascenso directo a Primera División. Enfrente un Huesca que se muestra fuerte en su estadio, donde solo ha perdido un partido. Por su parte, el Club Deportivo Tenerife quiere retornar a la senda del triunfo tras 2 encuentros consecutivos sin conseguirlo. Los blanquiazules, que son líderes de la categoría, visitan a un Baracaldo que aún no ha perdido en casa. Todo esto en fútbol. Y en baloncesto nos acercamos a un fin de semana en el que viviremos una nueva jornada de la Liga ACB. Mañana en la Laguna Tenerife, el Canarias recibirá en el Santiago Martín al Unicaja. Y el domingo el turno será para el Dreamland Gran Canaria, que visitará en tierras catalanas al Girona. ONAD,
La mejor alimentación natural para tu perro y tu gato te ofrece este espacio. Y cuando son las 7:10 de la mañana vamos con la información del tiempo. Edgar Cedrés, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Estíbaliz. Bueno, tiempo estable durante todo el fin de semana en Canarias. Sí, así es, aunque no nos vamos a librar de las nubes. De hecho, pues tenemos nubosidad baja que a esta hora de la mañana nos deja algunas lloviznas, por ejemplo, en el extremo nordeste de la isla de Tenerife. También se han registrado algunas precipitaciones débiles durante la madrugada en puntos del nordeste de la isla de La Palma, en municipios como Barlovento, también en Punta Llana. Y bueno, se mantiene esa pequeña probabilidad de precipitaciones a esta hora de la mañana y a últimas horas, pues en puntos del norte y nordeste de las islas más montañosas y también por las medianías del norte de la isla de Gran Canaria. En principio, en el resto van a predominar los intervalos nubosos, sobre todo de evolución, aquellos que aparezcan en zonas de interior y del sur en las horas centrales del día, especialmente en puntos del sur y sureste de las islas más altas. Quizás hoy el ambiente más soleado para aquellos que quieran acercarse a disfrutar de la playa, pues en zonas costeras del oeste de La Palma, por el suroeste del Hierro, de La Gomera, también en costas oeste y noroeste de Tenerife, en municipios como Mogán o también en La Aldea, en la isla de Gran Canaria, y en las costas sur y sureste de Lanzarote y de Fuerteventura, con temperaturas que en principio no van a cambiar, ni hoy ni a lo largo del fin de semana. Vamos a tener máximas muy agradables en costas, puntualmente superando la marca de los 25 o 27 grados, ausencia de viento importante, de componente norte flojo, y en el mar, tanto hoy como a lo largo de todo el fin de semana, va a predominar la marejadía en gran parte de las costas, en principio las olas más grandes por el norte en torno al metro y medio de altura. Bueno, ¿y cómo van a estar los rodeos? Porque esta mañana había algo de niebla, Edgar. Sí, tenemos visibilidad reducida por esos bancos de niebla. Ahora mismo el parte meteorológico del aeropuerto señala una visibilidad por debajo de los 3.000 metros y bueno, se puede mantener esa mala visibilidad más o menos hasta media mañana. Tendería a mejorar en las horas centrales del día y no es descartable que nuevamente a últimas horas del día vuelva a aparecer algún problema con la niebla, sobre todo, como hemos comentado, pues quizás las horas más complicadas en torno a las 9, 10 de la mañana, cuando todavía esa bruma, esa niebla, pues puede permanecer, pero la tendencia es que en las horas centrales del día esa nubosidad tiende a desaparecer para volver a reaparecer a últimas horas de la jornada. Así que bueno, por momentos podría haber problemas todavía en la jornada de hoy en el extremo nordeste de la isla de Tenerife. Bueno, aquí nos apunta un oyente, buenos días desde el Madroñal, 19 grados, feliz fin de semana y bueno, también acordándome de que este fin de semana, Edgar, cambiamos las agujas del reloj. Sí, cambiamos de horario, toca el horario de invierno. Para aquellos que no les guste, pues bueno, vamos a tener unos atardeceres más tempraneros, más en torno a las 5, puntualmente a las 5:30 de la tarde, sobre todo ya de cara al mes de diciembre. Pero bueno, vamos a notar cómo se acortan las tardes. Le tenemos que dar para atrás al reloj, del sábado al domingo, a las 2 de la mañana será la 1 de la mañana aquí en el archipiélago. Y bueno, toca adaptarse al horario de invierno que nos va a acompañar los próximos meses. Pues Edgar, que tenga usted un buen fin de semana, que lo disfrute. Igualmente, un saludo y buen día. Gracias, buenos días, 7:13. Nuestras recetas Ounat os van a encantar. A peludos y felinos porque están buenísimas. Y a ti, porque cuidamos de todos sus ingredientes. Naturales, de proximidad y con carnes frescas. ¿Te cuesta creerlo? Lee nuestra composición y verás que en Ounat, cuando decimos que somos naturales, lo decimos de verdad. Ounat, alimentación de verdad para perros y gatos. Y bueno, a esta hora de la mañana, para aquellos que están en la carretera, están a punto de coger el coche, vamos a ver qué tal se circula. Eva, cuéntanos. Muy lenta está la TF5 en esta hora de la mañana. Antes te hablaba a primera hora del tramo de La Matanza, ahora se complica sobre todo el tramo de Tacoronte, una vez que salimos de la curva del Sausal. Además, muy intenso, muy saturada la vía. No sé si porque han caído alguna gota, como decías, o la niebla, pero sí que se nota mucha circulación hasta aproximadamente el Boquerón. Luego se afloja un poquito hasta el aeropuerto. Y en Gran Canaria, no sé, que nos digan los oyentes de Gran Canaria si hay algún festivo, porque me sorprende que ahora mismo las vías tienen bastante fluidez comparado con otros días de la mañana. Donde más intensidad se nota es entre Salinetas y La Pardilla, sentido Las Palmas. Hablamos Las Palmas de Gran Canaria, hablamos de la Gran Canaria 1. Bueno, no sé si están celebrando ya el Día de la Suegra, a lo mejor los oyentes de Gran Canaria. Algunos ya nos están mandando mensajes, por cierto. Bueno, pues ahí queda también ese llamamiento para que nos digan cómo está el tráfico y bueno, y sobre todo que si en Gran Canaria está bien las vías más despejadas, puede que algunos también que se hayan cogido el viernes como día libre en empatan con el fin de semana, Eva. Un fin de semana que tendremos una horita más, ya lo he escuchado. Sí, dormiremos por lo menos una horita más y eso se agradece. Bueno, vamos a acercarnos a la sala del 112. Armando Camino, su portavoz, ¿qué tal? Muy buenos días. Armando, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buen día. Bueno, varias incidencias que tenemos que comentar, entre ellas embarcaciones que han llegado en las últimas horas a las islas, también alguna colisión y también incendios en vehículos, ¿verdad? Efectivamente, 2 embarcaciones precarias arribaron ayer con una decena de personas a bordo en Gran Canaria, cerca de las 6 de la tarde, sin traslados a centros hospitalarios, y con una veintena de personas a bordo en Lanzarote, poco después de las 8 de la tarde, en este caso con 3 personas trasladadas de carácter leve a centros sanitarios. Y en La Palma, la colisión entre los vehículos en la carretera de la Cumbre, con dirección Santa Cruz, se saldó con un herido moderado y 2 heridas leves poco después de las 5:30 de esta madrugada. El Servicio de Urgencias Canario trasladó a todas las personas afectadas a centros sanitarios y los bomberos sofocaron el fuego de uno de los automóviles. Precisamente durante las últimas horas también se extinguieron los incendios de 2 vehículos en Tenerife, en Icod de los Vinos y en Arona, sin personas afectadas. Bueno, pues nos quedamos con esas incidencias por parte del 112. Armando Camino, que tenga un buen día. Gracias. Muchas gracias y buen día. Bueno, y nos fijamos ahora también en la agenda del día, lo que marca toda la agenda, lo que sería actualidad y bueno, y lo que vaya surgiendo en este viernes 24 de octubre. Eugenio González, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Estíbaliz, buenos días. Bueno, hoy habrá muchas reacciones a raíz de ese ultimátum dado por el Tribunal Supremo que tira de nuevo de las orejas al gobierno estatal en materia migratoria. Sí, esta es una de las 3 claves del día, esta es fundamental porque, claro, desde luego el gobierno de Canarias lo estaba pidiendo casi por señas, que de una vez por todas se cumplían los plazos, obligación de incorporar al sistema de protección internacional a los menores migrantes no acompañados en situación de asilo y que han llegado al archipiélago. Esto así de contundente ha sido el Tribunal el Supremo, que ha dicho que ya tiene que ser en los próximos 15 días cuando esto ocurra. El presidente canario espera que esto así sea. El ministro Torres, el del gobierno, evidentemente el gobierno de España, entiende que Canarias exija más rapidez en la acogida y también dice que va a cumplir, aunque también ha dicho, ha mirado al Partido Popular y ha puesto también el foco en el Partido Popular y ha dicho que la culpa la tiene el PP por poner trabas. Esto es lo que ha dicho Ángel Víctor Torres, y todo en un día donde en Lanzarote estará esta mañana la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, que va a visitar en el puerto de Arrecife pues las instalaciones de la Cruz Roja para la primera asistencia de quienes son rescatados de patera y neumáticas. Como también hemos escuchado, Estíbaliz, siguen llegando más personas, más migrantes a las costas canarias en las últimas horas. Bueno, y se complica el pacto de investidura de Pedro Sánchez porque Junts consultará a la militancia la posible ruptura con el gobierno de Sánchez. Esto, si me permite la expresión, Estíbaliz, es una vueltita de rosca más de los catalanes al gobierno de Pedro Sánchez. Junts va a consultar a la militancia la ruptura con el gobierno de Sánchez. ¿Rompemos o no rompemos? Esta es un poco la idea que propone Junts, que para dar un ultimátum a Sánchez, es decir, darle tiempo, pero el tiempo tampoco va a ser mucho. Han dicho que será una semana más de plazo para que el gobierno cumpla las exigencias de Cataluña. De no ser así, cabe la posibilidad de también de esa la militancia, pues en este caso apueste por esa ruptura con el gobierno de Sánchez. En cualquier caso, lo veremos en las próximas horas porque desde ayer la cosa ha cambiado bastante porque claro, no es la primera vez que amenazan los catalanes con romper o con no apoyar al gobierno, pero parece que ya de forma más firme y tomando decisiones en el tablero político. A ver qué ocurre y a ver qué pasa en esta jornada de viernes sobre este asunto. Y será un fin de semana donde la Virgen de Candelaria vuelve a su casa, la Villa Mariana, después de su estancia en Santa Cruz de Tenerife. Sí, vuelve a Candelaria después de 2 semanas. Lo contaremos aquí en el Grupo Radio Televisión Canaria, todos los detalles. Esta tarde saldrá desde Santa Cruz, desde la Concepción, desde la Iglesia de la Concepción, y llegará en torno al mediodía de mañana a la Basílica, a su casa habitual. La patrona llegará a Candelaria, como digo, el Grupo Radio Televisión Canaria, que les va a contar también todo ese regreso. Ya contamos cuando venía a Santa Cruz y ahora ese nuevo regreso a Candelaria. Lo cierto, Estíbaliz, es que hay que esperar ahora 14 años si no se altera lo que contempla el decreto de visita entre Santa Cruz y La Laguna, que fueron instituidas por el obispo Felipe Fernández en el año 2001, que decía que 7 años en La Laguna, 7 a Santa Cruz. Por tanto, habrá que esperar 14 años, si esto no se altera, para que la Virgen de Candelaria vuelva de nuevo a Santa Cruz de Tenerife. Bueno, ya verás que rápido pasa, sí. Y de nuevo tenemos a la Virgen de Candelaria por Santa Cruz de Tenerife.
Vamos con el contenido del Alpispa de hoy que nos vas a destacar. ¿Cuál es? Bueno, ¿te gustó ayer el viaje que hizo Mercedes en avioneta? Y cómo el aterrizaje ese de mantequilla, como lo describió Mercedes, la verdad que bueno, esto de ponerse en las manos de expertos pilotos, claro, una pasada. También los oyentes y los espectadores lo pueden ver también en nuestras redes sociales, porque allí se ve cómo pilotaba Mercedes la avioneta y cómo lo contábamos en directo, porque es algo, digamos que, bueno, no es histórico, ese vuelo en directo contado en la radio en el momento en el que se producía. Bueno, hoy uno de los contenidos de la Alpispa tiene que ver con ese cambio de hora, más allá de si le gusta o no, que esta es la pregunta que también vamos a formular también a las 11. Hoy vamos a quedarnos con un detalle, Estíbaliz, porque claro, el cambio de hora se va a producir la madrugada del sábado a las 2, aquí en Canarias volverá a ser la 1. ¿Qué va a ocurrir con aquellos trabajadores que a esa hora estén trabajando? Claro, hay gente que está de turno, que está trabajando de esa madrugada y una hora más. Una hora más. ¿Qué ocurre? Esto luego se lo descuentan, ¿no? Y cuando se trabaja una hora menos, también, ¿qué ocurre? ¿Qué va a pasar con los trabajadores? Pues vamos a darle hoy una vueltita más de tuerca a esto del cambio de hora también a esos trabajadores que les toca de turno cuando se produce el cambio. Esto lo contaremos a partir de las 11 junto a otras historias. Bueno, que por cierto, a cuenta del cambio de hora, están también invitados a participar con nosotros a través del 616-486-754, pero si quieres recordamos la pregunta que formulamos esta mañana, porque me han llegado respuestas que quiero leer. Vale, pues la pregunta que por consenso la redacción esta mañana creyó oportuna es que este domingo es el día de la suegra, y la pregunta es tan directa como ¿cómo se lleva usted con su suegra? 616-486754, este es el teléfono y ya hay respuestas, Estíbaliz. Pues hay respuesta, dice, buenos días, yo con mi suegra me llevo mejor imposible, igual con mi suegro. Hoy, gracias al cielo, doy gracias al cielo por haberlos conocido, porque me han ayudado mucho y un poquito más. Aquí también nos apuntan, buenos días, mi suegra ya falleció, pero me lleva bien con ella. Dice, mi suegra es una campeona y una luchadora. Esas personas que de antes que han pasado muchas carencias, aunque ella me dice, soy un piojo pegado. Me imagino que es de cariño, ¿no? Pero bueno, aquí mucho cariño para la suegra. Bueno, buenos días, yo a mi suegra la quiero mucho, pero lejos, entre más lejos, mejor. Bueno. Ya decía yo que había para todos los gustos. Una forma especial de querer a la suegra, desde luego, ¿no? Dice, buenos días, mis suegros fueron buenísimos, por desgracia no los tengo, pero vemos que, bueno, muy positivos estos mensajes para los suegros y en concreto para la suegra con motivo de ese día que se va a celebrar este fin de semana, este domingo. Y bueno, ya saben ustedes que sigue ese WhatsApp abierto, el 616-486-754. Eugenio González, que te escucha a partir de las 11, como siempre, Y tú sabes que, como siempre, te escucho esta hora yo a ti. Gracias, hasta luego. Adiós. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. 7:22 de la mañana, vamos entrando en materia en esta mañana de viernes y ya saben ustedes que ya están sobre el papel los presupuestos de Canarias para 2026. El Consejo de Gobierno ya ha dado el visto bueno y el 30 de octubre llegarán al Parlamento para dar comienzo ya a ese trámite necesario para que puedan entrar en vigor el próximo 1 de enero de 2026. Hablamos de 12.491 millones de euros, un 7% más, lo que supone un total de 813,2 millones más con respecto al presupuesto en curso de este año 2025. Vamos a saludar ya a esta hora de la mañana a Matilda Sián, que es la consejera de Hacienda. Señora Sián, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, ya satisfecha con el trabajo prácticamente realizado, por lo menos está sobre el papel, ¿verdad? Bueno, pues sí, bastante satisfecha porque con la incertidumbre que existe en estos momentos, tanto por la situación geopolítica como por la ausencia de presupuesto del Gobierno de España, como también la ausencia de comunicación de la senda de consolidación y la cuantía del gasto que podemos realizar, pues estoy bastante satisfecha de que el equipo de Hacienda una vez más ha hecho un trabajo excelente para dar garantías y seguridad a todos los canarios. Bueno, unas cuentas, como usted decía, que se han hecho a ciegas porque no se cuenta en parte con esos presupuestos generales del Estado. ¿Esto cómo afecta a esa elaboración de los presupuestos, consejera? Bueno, pues existen tres cuestiones que no se han resuelto por parte del Gobierno de España. Una, de carácter general, que nos han dicho, no sabemos cuál es la senda de consolidación que va a estar vigente en 2026, por lo cual tenemos que hacer los presupuestos con la que se estableció para 2023 y nos exige hacer unos presupuestos con un superávit de una décima. Dos, no se ha fijado por parte del Ministerio de Economía cuál es la tasa de crecimiento por la cual podemos realizar los presupuestos sobre el gasto computable. Y tres,
al no aprobar los presupuestos, no sabemos cuáles van a ser en 2026 las transferencias para Canarias. ¿Cómo resolvemos estas cuestiones? Bueno, pues con estimaciones propias y utilizando, el presupuesto prorrogado del 23, eliminamos aquellas partidas que ha borrado el Gobierno de España del presupuesto prorrogado del 23 para Canarias y utilizando las partidas recurrentes. Señora Anciano, por aquí ya se encuentra también Mayer Trujillo. ¿Qué tal, Mayer? Buenos días. Buenos días, Estíbaliz, y buenos días, consejera. Estaba yo haciendo números aquí, ¿no? Y de este importe global de los presupuestos de casi 12.500 millones, ¿cuánto tendría que venir del Estado? Bueno, del Estado tiene que venir las entregas a cuenta, que es la mayor parte, y la liquidación de 2024, es decir, el sistema de financiación autonómica en 2026 va a suponer en su totalidad 7.900 millones, es la mayor partida que tiene el presupuesto. Nosotros dependemos del sistema de financiación autonómica en un 70 y tantos %, es decir, por eso nosotros estamos defendiendo con tanto ahínco que nuestra situación en el sistema de financiación autonómico no se deteriore. Y si no tenemos presupuestos, ¿esa partida se puede ver perjudicada, se puede ver mermada? Bueno, nos han comunicado ya el importe de esa, por eso yo se lo he dicho, he afirmado que son 7.900 millones, 6.800 de las entregas a cuenta y de la liquidación del 24, 1.100. ¿Qué es lo que ocurre en la situación actual? Que como los presupuestos no se presentan por una razón, porque no hay mayoría suficiente para aprobarlos. Entonces eso se traslada a cualquier otra ley que se tenga que aprobar con contenido presupuestario. ¿Y qué es lo que ha ocurrido en 2025? Que la actualización de las entregas a cuentas no se han realizado en su totalidad hasta septiembre del propio 25. Es decir, estas entregas a cuentas se realizarán, pero no sabemos cuándo. ¿Y esto cómo afecta? Sí sabemos el importe. ¿Y esto cómo afecta a la ejecución precisamente de esas partidas que llegan en septiembre, señora Sian? Bueno, pues se lo podrá figurar. Vamos anticipando ese gasto, luego lo compensamos con los ingresos si se producen dentro del mismo ejercicio. El problema viene cuando una partida te llega, como las cantidades pendientes, por ejemplo, ahora mismo tenemos pendientes de transferencias del presupuesto prorrogado, de las prorrogadas, tenemos pendientes determinados importes. Sabemos que el presidente del Gobierno de Canarias ha acudido a una reunión con la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno para solicitar que esas transferencias se hagan lo antes posible. Si son transferencias que se corresponden a gastos ya realizados, por ejemplo, la atención a menores, no hemos recibido nada, 0, pero no hemos gastado 150. Entonces, si ahora recibimos 50, pues se compensan esos 50 con los 150 gastados. Ahora bien, si nos viene una transferencia a final de año que no se corresponde con un gasto real ya realizado, pues realmente es un problema. Por ejemplo, el Plan Integral de Empleo, ¿no? Esos 45 millones, ¿da tiempo de ejecutar eso hasta final de año o se puede seguir el próximo? El plan de empleo que se ha aprobado ahora, 45 millones para Canarias, 50 para Andalucía y para otras regiones, no recuerdo los importes. Sí, esperamos que, como es un plan, eso sí tiene una periodificación más amplia. Bueno, la ley de presupuestos de Canarias marca las prioridades del Ejecutivo. Si tuviera que marcar 3 prioridades de estas nuevas cuentas, ¿cuáles serían? La primera prioridad, como es desde 2024, no puede ser de otra manera que poner a los ciudadanos en el centro del presupuesto. Las comunidades autónomas en general somos las garantes del estado del bienestar en nuestro país y, por tanto, la segunda sería apuesta decidida por el gasto social. Educación, sanidad, bienestar social y vivienda, dada la emergencia habitacional que tenemos. Y la tercera sería un esfuerzo inversor importante. En este ejercicio es el último ejercicio en que se pueden ejecutar los fondos MRR, que han sido unos fondos que por su centralización desde Europa, que le otorga esta potestad al Estado español y el Estado español lo reparte a través de conferencias sectoriales, pues han tenido ciertas dificultades de ejecución. No. Llama la atención, por ejemplo, la subida del Instituto Canario de Vivienda, que sube si
si no tengo el dato mal, un 15% con una partida de 197,5 millones, 26 más. Ya ha visto usted que, no sé, leíamos ayer, por ejemplo, que según el informe de Tecnocasa, uno de los portales para la adquisición de casas o alquiler de casas, pues la demanda en Canarias se ha disparado un 43%. ¿Puede esta subida paliar esta necesidad? ¿Hay que hacer un esfuerzo mayor en vivienda en esta comunidad, consejera? Evidentemente tenemos una emergencia habitacional, como ya está declarada, y todas las medidas que adoptamos tienen a la vivienda en el centro de acción. En las medidas tributarias que se contienen en el presupuesto son amplía la edad para los jóvenes que puedan adquirir las viviendas a precio más asequible mediante una bonificación en el IGI y en el IETP, eran 35 y lo hemos pasado a 40 años. Hemos ampliado el importe de la adquisición y también hemos ampliado la renta para la cual se puede adquirir la vivienda. Anteriormente estaba en 24.000 euros, una cantidad muy pequeña, y la hemos prácticamente duplicado. Actualmente son 46.455 euros. Es decir, el tema de la vivienda tiene que tener un protagonismo esencial para el Gobierno de Canarias, indudablemente. Y no solo la vivienda, señora Asián, también la sanidad y la educación, ¿verdad? Hombre, por supuesto. O sea, siempre sanidad, educación y bienestar social son los 3 elementos claves del estado del bienestar que nos corresponden ejercer a las comunidades autónomas, que como hemos dicho, esta financiación se recibe a través del denominado sistema de financiación autonómico, que es el 80% del presupuesto. Bueno, algo menos del 80%. Esta es pero a ello le hemos añadido, dada la emergencia habitacional, también vivienda, darle una prioridad junto con los 3 pilares básicos del estado del bienestar, incluir la vivienda porque hoy día es una necesidad evidente. No, llevamos unos años de crecimiento económico impresionantes, ya lo avanzaba también esta semana el vicepresidente del Gobierno y consejero de Economía, Manuel Domínguez, que ha avanzado que vamos hacia un enfriamiento de la economía. También el Servicio de Estudios del BBVA estima que aunque este año vamos a cerrar con un 3,5%, que es un dato muy bueno, el próximo año se va a recortar el crecimiento del PIB al 2,3%. ¿Vamos a eso, hacia un enfriamiento de nuestra economía, consejera? Sí, seguimos creciendo, pero hay un estancamiento en el crecimiento. Como es sabido, España fue el país europeo que más cayó en el PIB con la pandemia, con la crisis por la pandemia de la COVID en 2020. Luego nos hemos ido recuperando, claro, al haber caído más que nadie, también nos hemos ido recuperando de una manera más acelerada que otros países. Canarias, al ser más turístico que el resto de España, pues hemos crecido a mayor ritmo incluso. Pero ¿qué ocurre? Que aunque seguimos creciendo en materia turística, tanto en Canarias como en el resto de España, sí se observa un estancamiento en el ritmo de crecimiento. ¿Y en esas previsiones qué comportamiento también tendrá el paro, el desempleo, señora Asián? Bueno, las previsiones que nosotros presentamos, porque uno de los componentes fundamentales para hacer un presupuesto, que es una previsión, lógicamente el presupuesto no son datos ciertos en materia macroeconómica, sino utilizamos los datos macroeconómicos que nos proporciona el Servicio de Estudios Económicos del Gobierno de Canarias. Pues la cifra de paro va a seguir descendiendo, vamos a descender, pero sí se observa también un estancamiento en esta bajada. O sea, ¿se sigue bajando el paro? Sí. O sea, no es que el paro vaya a crecer, no. Pero lo que sí se observa es un ritmo menor de la bajada en el número de desempleados en Canarias. Dicho de otra forma, consejera, aquellas personas que estén buscando un empleo en 2026 lo van a tener un poquito más complicado. Bueno, más complicado no diría yo, sino que si la tasa de paro que existe en el 2025 ha sido el 13,1 y en 2026 va a ser el 12,8, es una bajada del paro reducida, podríamos decir, pero sigue existiendo una bajada en el desempleo. También destaca en este presupuesto, consejera, el gasto en personal sube un 8%, ya supera los 5.000 millones de euros. ¿Esto también da cuenta un poco de la estructura de este Ejecutivo en cuanto al número de consejería y de altos cargos? Bueno, el crecimiento del capítulo 1, gasto de personal, que efectivamente es el 7,9, el presupuesto, los gastos no financieros, no finalistas, incrementan un 7% en general y un 7,9% el capítulo 1. El 90% de ese
crecimiento se corresponde con los refuerzos en las plantillas de sanidad, de educación y de bienestar social, el 90%. Y el resto es una previsión del 2% del sueldo de los empleados públicos, que aunque no lo ha establecido todavía el Gobierno de España, tenemos que preverlo en los presupuestos. Es decir, ese incremento está acompañado de la necesidad de dotar de más personal en sanidad, en educación y en bienestar social. También hay que destacar, señora Asián, algunas medidas también relacionadas con la salud que tiene que ver con los tipos impositivos, ¿no? Sobre todo de esos productos que suben en el IGIC, pero claro, que tienen que ver con nuestro estado de salud, ¿no? Cuéntenos. Sí, desde el primer presupuesto que formulamos, una de las principios, una de las guías que utilizamos es la protección de la salud, las medidas preventivas. Y en coordinación con la Dirección General de Salud Pública, primero elevamos la tributación sobre el tabaco y también modificamos la tributación de las bebidas refrescantes, porque de acuerdo con los datos que nos proporciona la Dirección General de Salud Pública no son beneficiosas para la salud. Y en este tercer presupuesto que formulamos hemos incrementado de nuevo el impuesto sobre las bebidas refrescantes en aquellas bebidas que tienen más de un 5% de contenido en azúcares añadidos. Estas han pasado a tributar al 7%. Y además hemos subido al 15% la tributación de las bebidas energéticas, porque de acuerdo con los principios que se nos dicen desde salud pública, estas bebidas son muy nocivas, sobre todo para los jóvenes, que parece que hay una tendencia a consumirlas mezcladas con alcohol, lo cual es muy nocivo para su salud. Y esto es lo que nos ha motivado como medida de protección a la salud pública el incremento en el IGI de la bebida refrescante, siempre que tengan más de un 5% de azúcares añadidos. No. Interesante también, consejera, que dediquemos un ratito a preguntarle por cómo va a quedar la deuda, ¿no? Que la previsión es que siga bajando en 2026, sobre todo ahora que estamos también con lo de la condonación. Sí, bueno, uno de los temas que tenemos en Canarias bastante importante y que de 2024 este gobierno lo ha ido poniendo de manifiesto, igual que esta consejería, es que en 2024, hemos sabido, entraban las reglas fiscales. Esto se sabía desde el principio, pero lo que no se sabía es que existiendo ya la idea cierta, como ocurrió en abril del 24, que Europa iba a flexibilizar estas reglas fiscales, lo que ignorábamos totalmente es que esta flexibilidad que otorga Europa no se fuese a aplicar en el ordenamiento jurídico español. Esto fue una sorpresa. ¿Y qué nos ocurre en Canarias? Que, como hemos comentado, crece el Producto Interior Bruto. Al crecer el Producto Interior Bruto, naturalmente crece la recaudación, pero ese crecimiento de los ingresos no lo podemos gastar. Por estas normas que existen, y digo que tienen su origen en una situación de crisis anterior, pero que ya Europa no la exige desde abril del 24, nos vemos forzados a tener un superávit y a gastar menos de los ingresos que tenemos. ¿Qué ocurre? Que este superávit hay que destinarlo a amortizar deuda. Es decir, es algo que, nosotros tenemos una deuda por debajo del objetivo fijado para el conjunto de todas las comunidades autónomas y además nos obligan a destinar el superávit a reducirlo. Pues evidentemente no podemos estar de acuerdo con esta circunstancia. Concretamente, la deuda pública prevista para 2026 van a ser 6.680 millones. O sea, por debajo, ligeramente superior al 10% de nuestro Producto Interior Bruto. Si además nos obligan a tener superávit y destinar este superávit a amortizar deuda, pues estamos en una circunstancia que tenemos que denunciar, porque consideramos que impedir que los ingresos que se obtienen en Canarias se destinen a satisfacer a todos los canarios cuando no es exigido por Europa, porque dijera, bueno, es que a usted se lo exige Europa, usted está dentro de Europa, tiene que cumplirlo. Bueno, pues habría que acertarlo. Pero o sea, que somos la comunidad que menos endeudada está, y encima lo que podemos ahorrar o lo que ingresamos de más porque la economía nuestra va bien, afortunadamente, pues tenemos que dedicarlo a rebajar esa deuda también. Sí, así es.
Bueno, cabe recordar que el Ejecutivo Regional pues rechazaba esa quita del 50% de la deuda ofrecida por el Estado. Entonces, para que la gente lo entienda, señora Sian, ese dinero, esos 3.200 millones, que es lo que cifraba esa condonación de la deuda, no se van a ver reflejados, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. El condonar una deuda, en este caso, en la metodología prevista por el Gobierno de España, primeramente se le llama condonación, pero es un cambio, es un apunte contable y una deuda que teníamos los canarios, pues pasa a tenerse los canarios como ciudadano español, con lo cual a nosotros nos imputan más deuda que la que pasa a asumir el Estado. Es decir, como nuestra deuda es muy baja, si yo entro en un lugar donde andan repartiendo deuda, pues los que tienen mucha deuda, evidentemente a mí me van a dar su parte de deuda. Entonces, este es un principio general para todas las regiones poco endeudadas. Pero a nosotros, por lo que nos oponemos, es porque en ese cálculo del 50%, en ese cálculo se computan los recursos provenientes del REF. Y eso es lo que nos hace un daño muy especial. La única Canaria, la única comunidad autónoma a la que se le impone un límite es a Canarias, con ese 50%. Nosotros cuando vimos la metodología dijimos, bueno, ¿y este 50% por qué se le pone a Canarias? Hicimos los cálculos y comprobamos que era porque se computaban los recursos provenientes del REF. Que son 1.700 millones. Claro, nos quitan 1.700 millones, pero tengo que añadir algo más. O sea, lo primero de todo es oponernos frontalmente a que se computen los recursos del REF, como ya nos ocurrió en 2009. Pero también hay otra cosa, no son 3.259. A esos 3.259 también se le tienen que restar de 300 a 500 millones, todavía no sabemos exactamente cuál es la cuantía, de superávit anteriores que no se destinaron a amortizar deuda. Es decir, no solo nos castigan, computan los recursos del REF y por tanto nos quitan 1.700 millones, sino que además pretenden quitarnos otros 500 o de 300 a 500 porque son superávit de ejercicios anteriores que no se han destinado a amortizar deuda. Así, son 2.800 así lo que nos van a, lo que en teoría serían asumidos por el resto de los españoles, entre ellos los canarios, naturalmente. Y llegado el punto de si aceptamos esta condonación o no, ¿qué haríamos? Bueno, cuando llegue ese punto, nosotros nos estamos oponiendo frontalmente porque, como le digo, consideramos que es una línea para nosotros, vamos, yo creo que para todos los canarios. Reformamos nuestro estatuto para aclarar que los recursos del REF eran unos recursos para compensarnos los costes de la ultraperiferia, para compensarnos nuestras desventajas estructurales, no para que se nos restara del sistema de financiación. No. Y señora Sian, que fue de esa prometida rebaja del IJIC, ¿ya dan por hecho que no se va a llevar a cabo en lo que queda de mandato? No lo damos por hecho porque yo tengo la esperanza, dos esperanzas. La primera es que la senda de consolidación con las comunidades autónomas sea más generosa de lo que es actualmente. El Reino de España tiene que bajar, está en déficit. La Comunidad Autónoma de Canarias está en superávit. A las comunidades autónomas se nos exigen superávit para compensar el déficit de la Administración Central y fundamentalmente de la Seguridad Social, que es muy elevado. Entonces yo tengo la esperanza de que se haga un reparto de esas cifras más equitativo y que las comunidades autónomas nos asignen la posibilidad de disfrutar también de una rebaja en ese objetivo de estabilidad. 1. Y 2. También tengo la esperanza de que tarde o temprano la normativa europea más flexible se aplique a España y nos permitan gastar los ingresos que tenemos. Es decir, es evidente que si tú ves que hay unos ingresos, los ingresos están subiendo, tú prometas, mire, pues una vez que están subiendo los ingresos, elegí por qué se subió. Pues porque había una bajada en la recaudación, había un momento difícil y se subió el IJIC. Tú dices, bueno, pues si ya estamos creciendo a un ritmo bastante elevado y saliendo de la crisis provocada por la COVID, lo lógico es que yo baje el IJIC al mismo importe que tenía antes de la crisis. ¿Pero qué ha ocurrido? Que no nos lo permiten. ¿Y por qué no nos lo permiten? Pues por lo que acabamos de comentar, porque nosotros no podemos gastarnos esos ingresos. Y la rebaja del IJIC en términos normativos es consumo de gasto. Es decir, el 3,3 que podemos crecer en gastos, en el límite de gasto no financiero, si rebajas los impuestos con carácter normativo, te consume gasto. O sea que tendríamos que reducir pues el gasto en sanidad, en educación, en bienestar social, y ahí sí que preferimos seguir apostando por el estado del bienestar. No, me quedaba una pregunta pendiente sobre lo de la condonación. Si al final pues decimos sí a la condonación y nos vienen esos
3.000 millones o 3.200 millones o 3.000 o poco menos de 3.000 por lo que usted decía que nos pueden restar 500. ¿Ese dinero a qué se puede dedicar? Pero vamos a ver, no nos va a venir nada, si eso es un apunte contable. Sí. Vamos a ver, nosotros tenemos una deuda determinada, nos hacen un apunte contable y ahora tenemos otra deuda que será inferior. Lo único que podríamos decir, ¿y me ahorraré algo en los intereses? Esa sí sería la pregunta. Desde luego en el principal, o sea, si este tema de la deuda fuese que nos van a dar 3.000 millones, 2.000 o 1.000, eso sería otra cosa, es otro escenario. Este escenario no significa, simplemente significa que parte de la deuda que tenemos como canarios la van a asumir todos los españoles. Y como dije, nosotros como canarios vamos a asumir más de la que nos condonan. Pero esos son apuntes contables, eso no tiene ninguna repercusión en transferencias para Canarias. Dicho de otra forma, consejera, que lo está explicando muy bien, esos 3.000 millones, digamos, que nos quitan de la deuda, nosotros no los podemos usar. Hombre, claro que no. Alguien puede pensar, bueno, pero mire usted, algo se ahorrará usted en intereses. Pues también, me ahorraré en intereses. ¿Pero a qué tengo que destinar esos intereses? A superávit. ¿Por qué? Porque los intereses no forman parte del gasto computable. Pero ya ha escuchado usted en varias ocasiones a los responsables de la oposición, incluso al ministro, lo ha dicho en estos mismos micrófonos, decir eso de cómo se va a negar el gobierno de Canarias a la condonación de la deuda con lo bien que vendría ese dinero para la sanidad y la educación. Eso lo habrá escuchado usted también, seguro. Lo he escuchado, sí, tristemente lo he escuchado. Pero yo lo que le estoy comentando a usted, que la condonación de la deuda lo que significa es un apunte contable en el principal de la deuda. Sí, y ni siquiera lo que nos ahorramos en intereses lo podemos dedicar a educación y sanidad. Por supuesto que no, porque la regla del gasto impide, o sea, el 3,3 sobre el gasto computable sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Porque los intereses no forman parte del gasto computable. Es decir, el 3,3 no se le aplica a todos los gastos. No se le aplica, entre otros, a los intereses de la deuda. Lo cual, si nosotros, el ahorro hipotético que pudiéramos tener con esa disminución de la deuda del gobierno de Canarias, lo tendríamos que destinar a incrementar el superávit. Pues Matilda, y ese superávit, a su vez, destinarlo a amortizar deuda. Pues Matilda Sian, ya el 30 de octubre estarán los presupuestos en el Parlamento, ¿verdad? Sí. Bueno, pues estaremos muy pendientes, sobre todo porque luego le tocará a todas las áreas del Gobierno hacer un desfile por ese Parlamento de Canarias para explicar el contenido de esas cifras. Matilda Sian, consejera de Hacienda, gracias, buenos días. Gracias y buenos días. Buenos días, consejera. 7:46. De la noche al... Fíjense cómo están las cosas en el sector primario, sobre todo en el sector ganadero, porque el pienso para el ganado está previsto que se encarezca desde el próximo lunes 6 euros por tonelada en la provincia tinerfeña. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a saludar a Samuel Marrero, que es director general del Grupo Capisa. Samuel Marrero, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer. ¿Esto tiene que ver con los problemas del puerto que ya hemos comentado en alguna ocasión, en el puerto de Santa Cruz de Tenerife? Es el único motivo. No es que tenga que ver, sino que es el único motivo. Ya como hemos hablado semanas atrás, que incluso se convocó por parte de ASAGA una rueda de prensa para informar a todo el mundo de lo que estaba ocurriendo. El único motivo de esta subida es precisamente que los sobrecostes que hemos tenido durante los últimos meses en las descargas de los barcos en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Es por un retraso en las descargas, ¿no?, en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Es un conjunto de malas praxis en el puerto o de mala gestión o coordinación que finalmente deriva en que los barcos se retrasan en descargar, y que un barco que se tenga que descargar, por ejemplo, en 3 o 4 días, ha llegado a estar hasta 16 días en el puerto de Santa Cruz. Y estamos hablando de una situación que venimos denunciando desde abril del año pasado. O sea, que ahora mismo, Samuel, buenos días. Buenos días, Mayer. Va a haber una diferencia entre el cereal que se vende en Gran Canaria y el cereal que se vende en Tenerife para consumo animal, ¿no? Efectivamente, la diferencia no va a ser solo en Tenerife, la diferencia va a ser en toda la provincia de Santa Cruz. Porque el cereal y el pienso que se suministra a las islas no capitalinas de la provincia de Santa Cruz se sirve prácticamente de su totalidad desde Tenerife, desde las fábricas que hay en Tenerife, que no son solo Grupo Capisa, hay más fábricas, ¿verdad? Está Cereales del Archipiélago también, que está sufriendo
las mismas consecuencias los mismos problemas que nosotros, ¿no? A mí lo que me parece, con sinceridad, lo hemos advertido, nos hemos reunido muchísimas veces. Yo, además del director general del Grupo Capisa, soy el representante de la mesa ganadera del Gobierno de Canarias y, por lo tanto, tengo pesadumbre por las dos partes, tengo malestar por las dos partes. Primero, como fabricante, porque lo que menos queremos hacer es subir el precio a nuestros clientes. Nuestros clientes, nosotros lo que deseamos es que sean lo más rentables posible y que vivan lo mejor posible, y además tratándose de un sector primario que es estratégico para Canarias y que no está lleno de y que lo que tiene son dificultades nada más. Pero y evidentemente, como ganadero que somos y representante de la mesa ganadera donde están todos los sectores ganaderos, es que no puede ser. ¿Y cómo se lo ha tomado el sector? Pues mira, al sector ninguna subida de precio le sienta bien, como es normal. Pero como a ninguno de nosotros le sienta bien que nos toquen el bolsillo, ¿verdad? Si mañana te llaman y te dicen que tu hipoteca sube por una ineficiencia del banco, ¿tú qué dirías? Pero claro, esto también supongo, Samuel, que va a repercutir en el consumidor, ¿verdad? No solo en el ganadero, que a primera instancia le suben 6 euros por tonelada, sino luego supongo que repercutirá en el consumidor. El sector ganadero tiene un problema, o uno de los problemas que tiene el sector ganadero es la dificultad que tiene para repercutir en su precio de venta del producto, de la leche, de los huevos, su incremento de coste. Pero es evidente que si esto sigue, al ganadero no le va a quedar más remedio que subir los precios, con lo cual afectaría también al coste de hacer la compra. Pero yo les digo una cosa, hemos hecho esta subida, o vamos a hacer esta subida el lunes de 6 euros, es una subida que no absorbe la totalidad de los costes y que yo no descarto que si la situación del puerto se mantiene a lo largo del tiempo, tengamos que volver a subir. O sea, pero ya el lunes todos los ganaderos que vayan a comprar grano van a notar esa subida de 6 euros por tonelada. Todos los ganaderos que a partir del lunes tendrán una subida de 6 euros tonelada. O sea, que los que nos están escuchando, pues algunos irán a comprar hoy, entonces, entiendo, Samuel, ¿no? Bueno, pues nosotros les serviremos encantados de la vida, aunque nos esté costando dinero, pero no, que tampoco quisimos que fuese una subida de un día para otro y por sorpresa, sino precisamente que aquellos que puedan, pues que pidan, que compren, y nosotros les respetaremos sus precios, aunque ya nos ha costado más dinero desde el mes de junio. No pasa nada, nosotros no estamos para destruir el sector. Nosotros queremos un sector canario fuerte, un sector primario fuerte, y yo te digo, lo que a mí más me da rabia es que todavía en Canarias tengamos que establecer diferencias entre unas islas y otras, porque en unas islas se hace la manera de una forma y las cosas de una forma y en otras de otra. Yo esto es algo que como sabes, Mayer, llevamos desde hace 2 semanas hablando. El lunes hay una reunión, el 27 lunes hay una reunión. Eso es importante, o sea, después de todo esto que hemos comentado, que aquí hablamos, por ejemplo, con Antolín Goya, con el representante sindical de los estibadores, que nos decía que pues ha subido la actividad portuaria en un 30% y no hubo previsión de incorporar nuevos estibadores para darle salida, ¿no?, a ese incremento de la actividad, y nos decía que de aquí a final de año tendrían a todos los estibadores que necesitan. Pero claro, nos acaba de apuntar usted que si esto sigue así, si no mejora, volveremos a otra subida, ¿no? Yo, ya que el propio Antolín reconozca que no tiene medios suficientes, pues ya nos está dando la razón de que ha habido un problema. Efectivamente, lo que ha ocurrido es que no se ha planificado con antelación el crecimiento que ha tenido el puerto, y que es un crecimiento que se viene buscando desde hace mucho tiempo. Y que nosotros estamos muy contentos de que la actividad portuaria aumente, pero tenemos que tener estructura y personal. Yo no estoy de acuerdo en lo que han dicho, pero no estoy de acuerdo en que a final de año ya tengan a todos los estibadores. Eso creo que no es así. ¿Por qué? Porque la propia autoridad portuaria, en su comunicado que dio después de la rueda de prensa desde Presidencia, dice que la incorporación se terminará en el mes de julio del año que viene. Con lo cual estamos hablando de que vamos a tener más estibadores en diciembre. En teoría el problema será menor. Y en julio tendremos los estibadores que necesitamos hoy. Pero mi pregunta es, ¿cuál es la previsión de crecimiento del Puerto de Santa Cruz para el año 2026? Porque claro, si en julio tengo lo que necesito en el 2025, si el puerto crece en 2026, no los voy a tener hasta cuando se Eso es importante, porque el propio Antolín Goya nos decía que, claro, que un estibador no se forma de hoy para mañana, que requiere unos meses de formación, pero claro, si no te adelantas, pues te pilla el toro, claro.
Es lo que ha ocurrido. Nosotros el año pasado, en diciembre, ya nos dijeron que tenían que incorporar estibadores y no han terminado de incorporarlos a día de hoy. Y según la propia nota y comunicado de la autoridad portuaria, dicen que en julio del año que viene es cuando se terminan. ¿Por qué? Porque son 6 meses o 7 meses de formación. Y Mayer, sí me gustaría dejar claro una cosa. Yo tengo absoluta empatía con los estibadores. Yo entiendo perfectamente que si tú necesitas 200 personas para realizar un trabajo y hay 150 o 170, pues te falta gente. No es una falta de voluntad, te falta gente para trabajar. Yo en mi fábrica, si necesito 40 personas para sacar el producto y tengo 20, hay algún cliente que se va a quedar sin producto, ¿verdad? Sí. Bueno, pues esto es lo mismo. Entonces, lo que nos dijo también Antolín Goya, que es bueno que lo aclaremos, es que dice sí, que les había ofrecido a ustedes descargar el fin de semana y ustedes no quisieron. Mira, a nosotros nos ofrecen descargar el fin de semana, eso es cierto, pero Antolín Goya creo que no está diciendo todo, no está poniendo encima de la mesa todas las cartas, sino está poniendo una parte porque probablemente no las conozca el resto. Vamos a ver, los transportistas tienen una limitación de trabajo horario semanal que viene dada por ley y que lo marca el tacógrafo de los camiones, ¿de acuerdo? Si un transportista trabaja de lunes a sábado, a viernes, y cumple con las horas que marca la ley como máximas, el sábado y el domingo no hay transportistas para trabajar porque obligatoriamente tienen que descansar 2 días. Y si un transportista puede trabajar entre el lunes y el viernes, no va a trabajar el sábado y el domingo. Aquí hay un problema claro, y es que transportistas, pero no, esto no tiene nada que ver con el puerto. Sí, sí. Transportistas sabemos que no hay suficientes, pero no en Canarias. En general es un problema que tenemos en España y en Europa. Hay un déficit de transportistas para el volumen de mercancía. Pero si además un transportista, que nos ha pasado muchas veces, tiene que ir al puerto porque lo llamamos, porque en teoría va a haber mano portuaria, y se entera unas horas antes de que el trabajo no lo va a hacer, va a perder un día entero de trabajo. Entonces el transportista prefiere ir a cualquier otro sitio que sabe que va a tener trabajo seguro y tener esos 2 días de descanso que marca por ley, pues en sábado y el domingo. Entonces yo encantado de la vida de descargar el sábado y el domingo. Las puertas de la fábrica, nuestro personal, etcétera, no tenemos ningún problema para coordinarnos. Pero seamos conscientes de la realidad. El puerto no puede ser un ente que viva separado de lo que pasa en el resto de la actividad a la que le tiene que prestar servicio. Bueno, pues claro, cuando yo escucho eso, a mí lo que me preocupa es que no se termine de reconocer que hay un problema. Porque si no se termina de reconocer que hay varios problemas, difícilmente van a poderle poner solución. Bueno, Samuel Marrero, lo tenemos que dejar aquí porque nos quedamos sin tiempo, pero en cualquier caso estaremos muy pendientes de esa reunión que van a mantener el lunes. Gracias, buenos días. A ustedes siempre, gracias. Bueno, 8:00 a.m, ya cedemos el testigo a nuestras compañeras de Buenos Días Canarias en la pantalla de Televisión Canaria. Pilar Rumeu, ¿qué tal? Muy buenos días.